Hola, hola, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esto que nosotros llamamos miércoles de liderazgo, que es un espacio creado para compartir con quienes son nuestros alumnos y exalumnos, que hay algunos por acá, qué rico verlos, también con la gente que está empezando a conocernos y que quiere saber un poco más de liderazgo generativo y que es la primera vez que vienen. Entonces, para todos los nuevos y nuevas, bienvenidos a este espacio y bienvenidas. Y también para personas que de manera recurrente vienen a nuestros miércoles y que empiezan a decir, esto me gusta mucho. Puede que yo no vaya a hacer un programa como el de ustedes, pero tengo a quien recomendárselo. Entonces, miles de cosas pasan aquí. Esta es la sala, la casa del Instituto de Liderazgo Generativo en Latinoamérica. Hoy tenemos una conversación con Bob Dunham, que es el fundador del liderazgo generativo, el creador de esta disciplina. Y también, ahí está Bob, y también está Olga Bustamante, que es la directora de nuestros programas CCG 1, 2 y 3, que son nuestros programas para coaches, consultores y líderes, buscando que nos convertamos cada vez en una masa de practicantes de liderazgo generativo que transforma organizaciones. Eso es un poco a lo que le apuntamos, buscando que todos los seres humanos vivamos en bienestar, obtengamos prosperidad y pues estos miércoles son parte de eso, ¿sí? Que cada persona que nos escuche y participe tenga de alguna manera acceso a estas posibilidades que nos trae el liderazgo generativo. Entonces, estamos en una época para nosotros muy rica, porque acabamos de lanzar nuestro programa CCG1, que comienza el 25 de abril, y entonces hay mucha gente que está empezando a decir, bueno, ¿y esto cómo funciona y cómo pasa? Entonces la dinámica cambia un poquito porque también estamos hablando de qué necesitamos hacer en los programas y demás. Pero bueno, lo van a ir escuchando en el camino y por hoy vamos a conversar con Bob sobre qué es eso que necesitamos aprender los seres humanos para poder realmente crear el futuro que nos importa, ¿sí? Partiendo de la conversación que tuvimos a finales del año pasado, donde hablábamos de cómo diseñamos y cómo vemos posibilidades, este año ya es bueno, arrancó el año, ¿qué es lo que necesitamos aprender para que eso pase? Y esa es la invitación de la conversación de hoy. Bueno, antes de que arranquemos y dejé que fueran llegando unos poquitos más, es importante dos cosas que les voy a contar de así como avisos parroquiales. El primero es la invitación a siempre, en lo posible, salvo que estén, por ejemplo, conduciendo, mantengan su cámara prendida. Eso nos permite saber cómo están, cómo la están pasando, si nos están escuchando, si les está haciendo sentido lo que estamos poniendo o no. Y pues en últimas es uno de los primeros indicadores de liderazgo y es que aparezcan. Y la segunda es la interpretación. Bob va a contarnos todo lo que nos viene a contar en inglés, pero nosotros tenemos a Andrés, Andresillo, si lo saludas, que nos ayuda con la interpretación para que la barrera del lenguaje deje de ser barrera y se convierta en posibilidad. Entonces ustedes van a su barra en la parte inferior y encuentran un planetica que dice interpretación. Y en interpretación deben escoger el idioma en el que lo quieren escuchar. Español para los que prefieren escuchar todo en español, inglés para quienes prefieren todo en inglés y no seleccionan ninguna opción cuando pueden escuchar y comprender tanto en español como en inglés. ¿Listo? Entonces, no siendo más lo que me corresponde a mí contarles, quiero dejarlos con Bob para que él se encargue de acompañarlos el día de hoy y con Olga que va a estar también ahí en la conversación muy presente. Bob, son todos y todas tuyas. Fantastic. So let's lean in. Fantástico, acerquémonos a la pantalla y hagámonos presentes y saludémonos con las manos. Choque esas 10 para que sepamos que no eres simplemente un recorte, una foto recortada y puesta en la pantalla. Esta fue su primera prueba de liderazgo, acaba de hacerla porque el liderazgo requiere presencia. Si no estás presente, no hay oportunidad para el liderazgo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales les pedimos que enciendan sus cámaras para que exploremos la experiencia del liderazgo de manera real, no solamente hablando sobre el liderazgo. Entonces, hoy tenemos una conversación y
estaba hablando con alguien hoy y me estaba recordando a mí mismo y a la otra persona acerca del poder de la conversación. ¿Qué es el poder de la conversación? En una conversación, tú puedes cambiar el futuro. De hecho, lo voy a decir de una manera incluso más fuerte. En toda conversación se cambia el futuro. Incluso si estás esforzándote mucho para que el futuro siga siendo igual que el pasado, toda conversación es una oportunidad de cambiar el futuro. Y dado que el mundo no está allá afuera, todos quienes caminan en el planeta caminan en su propio mundo, inmersos en su propio mundo. Entonces aquí estás trayendo tu mundo y estás en un fenómeno de ser humano que se llama el tener el presente y tener el futuro. Ahora, ¿cómo cambiamos el futuro? ¿Cómo hacemos que el futuro ocurra? Esto es de alguna manera el trasfondo, la inquietud de trasfondo que tenemos, aún si no tienes claridad de ello, aún si estamos ocupados. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Lo que estás haciendo en este momento es crear el futuro en la forma como estás escuchando. Podrías estar escuchando como que esto es una apertura, algo nuevo para mí, voy a explorar, esto es significativo y quizás poderoso. O podrían estar escuchando desde el escepticismo, podrías estar escuchando desde el aburrimiento. Entonces simplemente tómate un momento y verifica cómo estás escuchando. Y mi invitación es a que te abras, no solamente a que te abras a mí, sino que te abras al poder de la conversación, porque estamos teniendo una conversación y la conversación no soy solamente yo hablando, también te incluye a ti escuchando. Entonces, esa es la invitación, dado que estamos hablando acerca de las resoluciones del año nuevo, los propósitos del año nuevo, que es una de nuestras tradiciones culturales que nos traen a esta conversación de qué quieres que sea tu futuro, cómo quieres que sea. ¿Cómo quieres que salga, que resulte? ¿Y cuál es tu relación con esa conversación? ¿Cuál es tu relación con el futuro? Porque todos tenemos una. ¿Es el futuro acaso un lugar de posibilidades ilimitadas o es el futuro simplemente una serie de problemas que voy a tener que enfrentar y en los cuales ya estoy pensando? ¿Qué tipo de futuro, en qué tipo de futuro vives? Porque, ¿qué es el futuro? ¿En dónde encuentras tu futuro? Resulta que no hay un lugar donde ir a encontrar el futuro, no es un lugar o no está en un lugar. ¿Qué encontramos cuando no sé de qué se trató eso? Mi computador apareció una segunda conversación en mi computador. De cualquier manera, estamos explorando acá tu futuro. Te estoy invitando en esta conversación a explorar tu futuro, no una teoría acerca del futuro, sino tu experiencia propiamente de este. Y estás viviendo con este en todo momento de la hora. Incluye un futuro, incluye una orientación hacia el futuro. ¿Me abro o me cierro al futuro? ¿Me siento emocionado o asustado? Llevamos el futuro con nosotros todo el tiempo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Porque el futuro es una conversación. Si yo te pregunto acerca de tu futuro, no hay nada que me puedas mostrar, no hay un lugar a donde me puedas llevar, pero lo que vas a compartir conmigo es tu conversación. Entonces, si queremos cambiar el futuro, necesitamos cambiar la conversación. Y cuando hacemos esto, hay un trasfondo de nuestra historia, de nuestro aprendizaje, que nos ha dado la forma que tenemos hoy en día como seres humanos y que ha dado forma a nuestra relación con el futuro, donde nosotros nos paramos frente a ese futuro diciendo, eso es algo que yo puedo crear o voy a esperar a ver qué va a pasar en ese futuro, qué me va a pasar a mí. Son dos posturas distintas que podemos tener ante el futuro. Y entonces hoy vamos a explorar cómo lo creas.
cómo lo creas. Y el primer principio de la creación del futuro o de cualquier creación es la conciencia. Si eres consciente acerca de cómo creas tu futuro, tienes entonces una posibilidad de decidir cómo creas ese futuro y el futuro que vas a crear. Si no estás consciente de esto, no hay oportunidad. Simplemente son hábitos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me escuchan? Bien, porque estoy hablando desde una perspectiva, pero quiero que esa perspectiva llegue a sus vidas reales, a sus decisiones actuales y reales. ¿Qué quieres que el futuro sea dentro de un año? ¿Cómo quieres que sea? Whatever way that matters to you, Como quiera que sea y que te importe, ¿cómo quieres que tu futuro sea dentro de un año? ¿Lo puedes imaginar? ¿Puedes describirlo? A veces es claro, a veces tal vez no. Entre más claros seamos con esto, tendremos mejores oportunidades de crear el camino para llegar allá. ¿Y cuál es tu estado de ánimo respecto a ese futuro? ¿Es acaso escepticismo? Puede que pase, puede que no. Entonces te voy a pedir que hagas, que te tomes un momento acá, que imagines el futuro que tú quieres, incluso si piensas que puede ser difícil o improbable. Quiero que imagines lo que realmente quieres, no solamente lo que piensas que es posible o factible. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué es lo que realmente quieres? Imagina que en este momento ya está ocurriendo. Puedes entrar en ese momento y decir, ya ocurrió ese futuro. Así se ve. Y algo muy importante cuando hacemos esto es no solamente es cómo se ve, sino también cómo se siente. ¿Y por qué? Porque el futuro va a ser creado por ti, por cada una de ustedes. Tú puedes simplemente dejar que te ocurra a ti y va a salir como quiere que salga, pero si lo quieres hacer ocurrir, debes empezar a habitar, a sentir cómo es ser el creador o la creadora de tu futuro. Entonces, hoy voy a invitarnos a, de hecho, a hacer esto, a imaginar tu futuro, a diseñar tu futuro, a mirar qué se requiere en términos de acciones para crear tu futuro y conectar con tu poder para hacerlo ocurrir, porque tú tienes ese poder. Tienes el poder para crear el futuro y el camino para hacerlo y crear el camino para llegar allá. Y si crees que no tienes ese poder, voy a invitarte a mirar y ver que ya lo estás haciendo. already living in a story of the future. Ya estás viviendo en una historia del futuro, ya estás haciendo que esa historia ocurra, porque vivimos nuestras historias y nuestras historias nos viven a nosotros. Entonces voy a invitarte a explorar posibles futuros y a empezar a iluminar el poder que tú tienes para hacerlo realidad. Y dicho sea de paso, eso resulta ser la inquietud fundamental y la práctica del liderazgo. El liderazgo, los líderes no son personas especiales que hacen algo raro y distinto, simplemente es que son mejores en lidiar con este fenómeno humano. De alguna manera han desarrollado sus habilidades y prácticas para decir, puedo ver un futuro y es un futuro que queremos. Puedo imaginarlo ocurriendo y puedo empezar a crear el camino hacia ese futuro. Ese camino está pavimentado con algo que tú tienes adentro tuyo que se llama el compromiso. Entonces, tómate un momento acá e imagina algunas de tus años pasados. Imagínate un año anterior, algún año anterior en el cual tú
hayas establecido una meta que fue importante para ti y la hiciste ocurrir. Espero que hayas tenido un año tal. ¿Cómo se sintió eso? ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo lo hiciste? Porque hay algo para que puedes aprender de ello. Y al mismo tiempo, piensa en un año en tu pasado que cuando pienses en este, quizás fue un año difícil, quizás no recuerdas mucho al respecto y simplemente pasó de largo. Nosotros hicimos eso. Hay algo que nosotros hicimos para que ese año fuera así. Es, entonces hay una diferencia entre esos 2 años. ¿Puedes notar la diferencia en esos 2 años? Entonces, exploremos esto y no vamos a explorarlo. Vamos a explorarlo en términos de acciones que puedes tomar para y que podemos aplicar en esta conversación hoy de declarar un futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy absolutamente seguro de que lo podemos hacer? Es porque en mis 40 años de trabajar con el liderazgo generativo, con personas que están creando un futuro, con coaches, con consultores y consultoras o personas que simplemente están tratando de construir una mejor relación en su familia o servir a su comunidad. Esto es lo que hemos aprendido. Estamos haciéndolo ocurrir y podemos aprender a hacerlo mejor. Entonces, esto nos puede traer a la pregunta de qué necesito aprender para volverme un mejor observador, más consciente de cómo funciona y opera la creación de resultados en el futuro y cómo desarrollamos esas destrezas y habilidades con el tiempo. Entonces, permítanme compartir. Tengo algunas imágenes aquí que he elaborado con el equipo de IGL. Y usualmente cuando empezamos estas cosas, entro justo en el último minuto porque estoy haciendo un gran esfuerzo para cocinar un nuevo plato en mi PowerPoint, para hacer algo nuevo en mi PowerPoint. Entonces, tengo unas imágenes que espero que nos ayuden en nuestra historia de hoy. Permítanme compartirlas con ustedes. What do we need to learn? What a great question. ¿Qué And necesito aprender? Qué gran pregunta. Y dado que estamos hablando acerca de las conversaciones y el poder de las conversaciones, el poder del lenguaje, voy a invitarte en diferentes momentos a darte cuenta de la conversación en la que estás. ¿Cuál es tu relación con la palabra aprendizaje? ¿Es acaso el aprendizaje algo que te detona recuerdos del colegio? De tener que hacer cosas obligado, obligada, que no querías hacer, eh, y cuando terminaste el colegio dijiste, ya no más, no quiero nada más que tenga que ver con aprender, o es acaso el aprendizaje para ti, tal como nosotros lo sostenemos, es el aprendizaje es una posibilidad normal e inherente al ser un ser humano, de hecho, al ser un ser biológico, eh, en el cual nosotros nos alteramos a nosotros mismos a través de la creación de nuevas experiencias y podemos orientar esas experiencias nuevas de aprendizaje usando nuevas preguntas. Y cuando lo hacemos, podemos entrar en el dominio de que nos interese, ya sea que sea el liderazgo o ser un contador o ser un chef o ser un amante y podemos aprender las prácticas para producir los resultados deseados en cada uno de esos dominios o el que queramos. Entonces, cuando utilizamos la palabra liderazgo, liderazgo generativo, aplica a las personas, sí, que ocupan posiciones de liderazgo, líderes de equipo, gerentes, etcétera, pero estamos basando nuestro aprendizaje en qué es lo que hacen o hacemos los seres humanos, no solamente en lo que hace un rol técnico. Entonces, todos
viven el liderazgo en este momento. Todos estamos creando un futuro en este momento. Todos vivimos el liderazgo en este momento. La única pregunta es qué también lo estamos haciendo y cómo podemos aprender a hacerlo mejor. Entonces, exploremos. ¿Qué es nuestra experiencia en nuestro viaje humano, en nuestra aventura humana? Siempre estamos aquí, aun cuando hay desafíos en el aquí. Algunas personas aquí parece estar pegadas a su iPhone todo el tiempo, o puede que estés donde estés en el momento presente, aquí y ahora. Esos son parte de los desafíos del aquí, pero siempre estamos yendo hacia allí o allá. Siempre tenemos un futuro que estamos tratando de hacer ocurrir o hacia el cual estamos yendo a la deriva o que estamos esperando que ocurra o incluso que tememos que ocurra, porque estas son diferentes maneras de relacionarnos con el futuro. Y cuando empezamos a mirar esa experiencia, podemos empezar a decir, oh, hay cosas que podemos hacer que cambian el futuro. Puedes llamar a un amigo, una amiga y decirle salgamos a cenar mañana en la noche y cambias el futuro, ya sea que te digan sí o no. Esa acción ya cambia el futuro. Suena muy sencillo, muy simple, pero es profundo. Y ese ejemplo es también, nos habla del mismo poder, del mismo movimiento que utilizan y hacen los líderes más poderosos del mundo para abrir el futuro. Y en ese recorrido provenimos desde algo que estaba antes, algo anterior. Venimos del pasado y estamos enfrentando nuestro viaje, que es un viaje de acción o con acciones que producirán resultados. Entonces, la inquietud con la cual vivimos es cuáles son las acciones que yo puedo implementar que van a producir los resultados que me importa cuidar. Si yo quiero crear resultados más valiosos o más grandes, lo cual frecuentemente es el llamado que tiene un líder, entonces tengo que volverme un aprendiz de la acción, estudiar la acción. Y la acción, aquí nos hablamos de acción no solamente como actividad, sino el tipo de acción que produce resultados valiosos. Y a esto lo llamamos acción generativa. Por eso decimos que nuestra disciplina es el liderazgo generativo. Nos volvemos estudiantes y practicantes del tipo de acciones que producen los resultados que nos importan. Aprendemos a hacer esto para nosotros mismos, aprendemos a hacerlo con nuestros equipos, aprendemos a hacerlo con nuestros clientes, con nuestros coaches, porque todos estamos en este viaje del aquí al allá. Pero tengo una pregunta para nosotros. ¿Cuál es la historia de la acción acerca de la acción en la cual tú vives? ¿Cuál es la historia sobre la acción que te vive a ti? ¿Qué te dice tu sentido común sobre la acción? Porque la cultura actual, la cultura de hoy, piensa o considera o se imagina la acción o piensa en la acción de una manera mecánica. Es decir, haces esto y obtienes un resultado. Y si estás en el trabajo, simplemente necesitas hacer muchas cosas para producir muchas cosas. Esa es una visión muy mecanicista. Nos volvemos el cajero automático de los resultados. Nos podemos convertir en una máquina. Y si miras a las compañías, hay un departamento que se llama los recursos humanos, en vez de llamarse personas y posibilidades. Por ejemplo, entonces podemos volvernos muy mecánicos en la forma como pensamos acerca de la acción y tratarnos como materia prima a ser utilizada para lograr cosas. Y eso deja por fuera el profundo poder creativo que tenemos como seres humanos. Queremos usar acá nuestro pensamiento para decir, ¿qué es aquello que va más allá de una simple técnica acerca de las actividades externas para producir resultados exteriores? Pero ¿qué pasa adentro del ser humano que hace que esto sea un
emprendimiento, una tarea humana. Eso tiene que ver con el liderazgo generativo y vamos a explorar algo de eso acá. Y no es nada extraño, es algo que está disponible en nuestra experiencia diaria. Pero si estamos pensando mecánicamente, miramos lo externo, utilizamos a las personas para tener resultados en lo externo. Sin embargo, cuando incluimos al ser humano, le prestamos atención a incluir la fuente de donde proviene esa acción, de donde proviene el sentido de apropiación, el sentido de la excelencia, que es lo que realmente la gente quiere, que con frecuencia es dejado de lado porque tratamos la acción y las personas como unidades productivas. Entonces, en nuestro viaje humano, como lo dije, siempre estamos yendo hacia un futuro y el futuro es una historia. ¿Cuál es tu historia del futuro? Entonces, tomémonos un momento ahora. Si realmente estás disponible para involucrarte aquí, para hacerte parte de este proceso, y espero que tengas papel y lápiz para anotar, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu historia sobre el futuro, sobre tu futuro? ¿Qué historia te cuentas en este momento sobre tu futuro? ¿Cómo se ve tu futuro la próxima semana, el próximo mes, al final del año y después de eso? Porque aquí es donde hacemos nuestro diseño. Entonces, verifiquemos primero cómo se ve nuestro futuro y qué estado de ánimo nos damos cuenta que tenemos respecto a ese futuro. Por ejemplo, emoción, excitación o pesadez o incertidumbre. Hay diferentes estados de ánimo que podemos tener para esa conversación. Y dado que vivimos desde una historia, desde un pasado, el futuro con frecuencia está dominado por lo que, por lo que- nuestro pensamiento sobre el pasado, ¿no? Como que voy a estar haciendo las cosas igual a como las hice antes, tal vez un poco mejor, o me va a pasar lo mismo que me pasó antes. Entonces, cuando estoy pensando o cuando nuestro pensamiento sobre el futuro está demasiado atrapado por el pasado, no tenemos nuevas posibilidades. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu relación con las posibilidades? ¿Son acaso simplemente el pasado que se repite con una nueva pintura? ¿O eh, es acaso algo más grande, más significativo que puedes realmente incluir en tus posibilidades? Y no tiene que ser algo que ya sabes que puedes lograr. Mucha gente no especula porque creen que tienen que saberlo ya. Y si tienes que saberlo ya, tus posibilidades solo provienen de lo que ya conoces, por lo tanto, quiere decir que solamente provienen del pasado. Pero queremos desarrollar la destreza de también abrirnos a algo, a un futuro, a una noción de futuro que está más allá de lo que ha sido el pasado. Entonces, miremoslo, si lo estamos viendo desde el horizonte de los propósitos de Año Nuevo, por ejemplo, ¿qué piensas respecto a dónde quieres estar dentro de un año? ¿Y qué de eso que piensas está dominado por el pasado? ¿O ves allí alguna posibilidad que sea realmente nueva, que sea distinta a lo que ha sido tu pasado hasta el momento? Vamos a explorar esto como una destreza y la forma como la historia de nuestro pasado nos habita y vive en nosotros es a través de nuestros hábitos, no solamente los hábitos de nuestras rutinas, actividades rutinarias, sino nuestros hábitos de pensamiento también. Y lo que hemos aprendido en el viaje del liderazgo es que para elevar y fortalecer nuestro liderazgo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos salirnos de los antiguos hábitos de pensamiento. Necesitamos tener nuevas perspectivas, necesitamos poder ver el mundo con nuevos ojos y tener un repertorio de acciones de liderazgo que puedan tener un impacto con las personas con quienes vives, con las personas a quienes haces coaching, con tus clientes de consultoría y con tus relaciones. Entonces, esto hace parte de la forma como observamos nuestro viaje de vida, nuestro recorrido en las acciones y en los resultados. Muchos de tus hábitos te empoderan.
Pero si no le prestamos atención a estos hábitos, si no nos damos cuenta de ellos, si no somos conscientes, recuerda que si no eres consciente, no tienes capacidad de elección. Pero si eres consciente que tienes un hábito, también podrías tener una conversación. Quizás yo podría, donde te digas, yo quizás puedo hacer algo distinto, o esto lo puedo hacer diferente, o puedo hacer algo más grande. Y hemos descubierto en nuestros 40 años de desarrollo de liderazgo y de acompañar personas en su viaje de liderazgo, es que hay un fenómeno en este viaje hacia el futuro, en este recorrido hacia el futuro, que siempre es un recorrido de aprendizaje. Eh, Verás, si podemos sostener el futuro con posibilidades que nos importan y que son nuevas y podemos aprender a crearlas, eso es un camino o un sendero hacia el futuro, pero también podemos decir, no, no voy a tener un futuro o mi futuro únicamente va a ocurrir dentro de mis antiguos hábitos, entonces no tendré esas posibilidades. Entonces, esto es un lugar desde donde nos orientamos hacia el futuro o hacia el aprendizaje que vamos a denominar un borde. Para la mayor parte de personas, el borde se muestra como una experiencia física, no es solamente un concepto, es un lugar donde enfrentas la incertidumbre, donde enfrentas lo que es nuevo y la reacción que muchas personas tienen cuando se enfrentan con un borde es que es incómodo. No sé qué hacer acá, es incómodo. Entonces prefiero no entrar allí. Prefiero no dar un paso adelante. Voy a regresar a lo que ya me es conocido, que también lo llamamos la zona de confort. Voy a ir a lo que me resulta familiar, donde yo ya soy competente. Y en el liderazgo, con frecuencia vemos líderes que dicen, hay algo en lo que soy bueno y voy a liderar desde aquello que yo hago bien. Pero ese estilo podría limitar los aspectos esenciales del liderazgo porque estos líderes no aprenden a ampliar su repertorio. Entonces, esta es la orientación que tenemos acá. ¿Cuáles son las posibilidades que te importan y cómo podemos aprender como líderes y que también llevamos a otras personas hacia adelante como coaches y consultores? ¿Cómo podemos ayudar a que las personas vean un futuro que quizás no piensen que sea posible y permitirles darle posibilidad, hacerlo posible? Eso hace parte del generar valor. Entonces, cuando miramos, vemos that the new possibilities are vemos not que las nuevas posibilidades no están en el pasado, sino que están allá, adelante. Y el allá está al otro lado de mis bordes. Entonces, ¿cuál es tu relación con la incertidumbre? ¿Cuál es tu relación con lo desconocido? ¿Cuál es tu relación con lo que no es familiar? Una relación puede ser que ando muy ocupado y no tengo tiempo para eso. Otra forma de relacionarme con eso es, esto me siento incómodo con esto, prefiero regresar a lo conocido, pero las personas que generan valor nuevo y extraordinario en el mundo tienen una relación distinta con los bordes. Dicen, oh, hay cosas acá que desconozco, que están allá al otro lado. Yo quiero explorar, quiero aprender cómo llegar allá a esas nuevas posibilidades y no solamente mantenerme limitado a repetir mi pasado. Y vemos acá que las personas que exploran posibilidades están aquí en el borde de un abismo, podría decirse, o de un risco, un peñasco, y a veces así es como se ve, es como, oh, Dios mío, voy a ir a lo desconocido y si doy un paso más, es posible que caiga del peñasco. Esa podría ser una experiencia que las personas tienen cuando enfrentan lo desconocido. Pero ¿qué pasa si nos enfocamos en nuevas posibilidades, en la posibilidad de que éstas existan? Entonces tengo preguntas acerca de cómo crear posibilidades que me importan. Si tengo esas preguntas, lo que voy a hacer es que no voy a caer de ese peñasco, sino que voy a encontrar un camino para ir hacia adelante, un camino que me permita explorar. No voy a dejar que las líneas en el piso me detengan, sino que voy a avanzar y voy a ir hasta el otro lado y voy a aprender a explorar. Y eso es parte de lo que hemos aprendido acerca del aprendizaje y lo llamamos un aprendizaje poderoso. Es algo que también hemos encontrado que es inevitable en el liderazgo, tener este tipo de aprendizajes.
es inevitable para el liderazgo. Entonces ahora estamos viendo cuál es mi relación con el futuro, cuál es mi estado de ánimo al respecto, qué puedo aprender al respecto de eso. ¿Realmente tengo una historia de vida o una historia acerca de mi vida que me permite acceder a mi poder como ser humano? ¿O estoy atrapado en la manera común y corriente mecánica de entender las cosas, de utilizar a las personas, de trabajar duro, donde se empieza a pensar que la única posibilidad que tenemos en la vida es cuánto logro hacer en un determinado tiempo? Pero vamos a ver que podemos trascender esto. Entonces, ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es nuestra historia acerca de cómo enfrentamos el futuro, cómo enfrentamos la acción, cómo enfrentamos los bordes? En esta imagen, ¿quién eres tú? ¿Eres las manos o eres la arcilla? Muchas personas viven en una historia del futuro y la forma como se relacionan con este y su poder para hacer las cosas ocurrir y dicen, oh, estoy vivo en este mundo, no tengo mucha opción de decisión, trabajo en una compañía donde la empresa es la que toma las decisiones, entonces yo soy la arcilla, lo que quiera que pase va a ser porque es algo que me lo hacen a mí, pero la postura del liderazgo y que es una destreza a desarrollar es decir, no, yo voy a ser las manos, yo voy a dar forma a mi vida, voy a dar forma a mi futuro, voy a dar forma a mis resultados. Y cuando hacemos eso en el liderazgo generativo, hacemos un zoom out, tomamos perspectiva para ver un panorama más grande. No estamos solamente enfocados en nuestra agenda, en nuestros objetivos, en nuestros propósitos, sino que estamos aprendiendo sobre la vida, ser humano, la acción en la vida y sus posibilidades más amplias. Do that one way Y cuando hacemos esto, una forma como aprendemos a hacerlo es preguntándonos cómo creamos juegos para crear valor con el poder personal. Y esto es no solamente, esto es más que ser simplemente experto en algo técnico. Entonces, permítanme ver cómo vamos. Hello, are we doing? How we doing? You with me? Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo van? ¿Están conmigo? Muy bien. Y recuerden, esto no es una teoría, esto se trata de ti, de cómo esto te ayuda a ti a hacerte consciente de ti mismo, de ti misma, porque la conciencia genera posibilidad de elegir. Estamos acá para darles un espacio más amplio de elección y luego el poder para crear el camino para que esas elecciones se conviertan en realidad. Entonces, volvamos a nuestra historia. Entonces, ¿qué es nuestro poder? ¿Cómo ocurre la acción? ¿Cómo ocurre el liderazgo? ¿Cómo haces que el futuro ocurra, se haga realidad? Y como ejemplo Being a certain way of de observar el mundo de cierta manera y de poder tomar ciertas acciones, hay una estructura del liderazgo que en el instituto hemos estado estudiando esta estructura durante más de 40 años. Así como hay una estructura en tu cuerpo. Algunas personas dicen, yo no quiero estar limitado por la estructura, quiero ser libre. Bueno, yo no pienso que puedas ser muy feliz si no tienes esqueleto y la estructura que te da. Las estructuras de la realidad nos dan los puntos de apalancamiento para poder hacer las cosas ocurrir. Entonces, hay una estructura en la conversación de liderazgo y no debe ser complicada. Si miramos otro campo que nos muestra el poder de la estructura, esta es una imagen del ADN. El ADN se ve así, tiene una estructura, esta espiral. Entonces, ¿qué es importante acerca de la estructura?
está constituida, en el caso del ADN, está constituida solamente por 4 proteínas. Únicamente 4 elementos básicos. Y con esto, se produce un ser vivo. Todas las formas de vida surgen de esa estructura. 4 elementos básicos que luego se organizan en el entretejido que hace la vida para crear un número infinito de seres vivientes y de cosas vivas, incluyéndonos a nosotros. Y en la estructura del liderazgo pasa lo mismo. Hay unos elementos básicos fundamentales que cuando ganamos maestría sobre ellos, podemos y aprendemos a entretejer los hilos de las posibilidades, podemos crear vida, el futuro. Personas viviendo en un futuro compartido, actuando para un futuro compartido y produciendo resultados. Entonces, cada vez que llegamos a este punto de la conversación, tenemos la estructura. Algunos pueden haberla visto antes y voy a invitarte a escucharla con oídos nuevos. Y para mí también lo veo como algo nuevo. Cada vez es así como cuando escucho cada vez acerca del ADN y lo veo como algo nuevo. Hay una anatomía de la acción también que cuando la vemos nos revela nuevas posibilidades en el mundo y dado eso podemos asumir nuevas posibilidades. Entonces, ¿cómo es que creamos el futuro? ¿Cómo funciona esto? El sentido común de nuestra cultura nos dice que asumimos una acción y producimos resultados. Esa es la lógica de nuestra cultura. Palabras más, palabras menos. Pero quiero ser cuidadoso aquí, porque esto nos trae a la pregunta de ¿qué es la acción? ¿De qué tipo de acción estamos hablando? Simplemente estamos pensando en la acción mecánicamente como actividad. Somos apenas máquinas para hacer y así es como obtenemos resultados. Esa es una visión muy limitada. Y desempodera a los seres humanos, desempodera a tus clientes, a tus coaches, desempodera a las personas a quienes lideras. Necesitamos una interpretación más poderosa acerca de dónde proviene la acción. Y la acción, y esto no es teoría, esto es algo que ocurre realmente a cada momento. La acción es moldeada por el compromiso. Hemos descubierto esto y lo hemos estado probando durante 40 años. Cada vez que ves una acción, a menos que alguien esté atravesando un quiebre físico eh, o de salud, donde su cuerpo es detonado de una manera que no lo puede controlar, aparte de este caso, toda acción es el reflejo de un compromiso. Y esto es sorprendente, es asombroso. Yo me levanto a la mitad de la noche y digo, hoy voy a comer algo, voy a la nevera a comer algo. Ahora, a ver, ¿eso es un compromiso? ¿Voy a hacerlo de principio a fin? O quizás la conversación, se atraviesa otra conversación que me dice, oh, pero estoy a dieta. Entonces quiero merendar, pero no voy a merendar porque eso rompería mi dieta. Entonces tenemos posibilidad de elegir, tenemos decisiones y hay algo muy importante aquí para comprender el liderazgo, para comprender cómo ser mejores líderes, cómo ser mejores creadores del futuro. Verás, el compromiso es una orientación corpórea hacia el futuro. Si te pregunto cuál es tu compromiso, tú me vas a hablar acerca de un futuro que va a ocurrir. Ya sea que sea salir de cena con tus amigos mañana en la noche, o si tu carrera va a cambiar, o si vas a dedicar tu tiempo a trabajar en un tema particular, o cualquiera que sea la visión que tengas. Y el compromiso está adentro nuestro. Aquí es donde empezamos a ver al ser humano más allá o en vez de la máquina.
nos salimos de la visión mecanicista, de la acción, de simplemente movimientos que producen resultados, sino que estamos empezando a ver algo más profundo adentro del ser humano. El compromiso es lo que va a dar forma a lo que las personas hacen en el mundo externo. Entonces necesitamos empezar a ser conscientes de cómo esos compromisos toman forma y le dan forma a la acción. Cuando estás en un rol de liderazgo o en un rol profesional, tienes una voz que te permite empezar a dar forma a esos compromisos. De hecho, ya lo estás haciendo, pero si no ves el poder fundamental de ser humano o que hemos recibido como seres humanos para tomar decisiones sobre el futuro, para comprometernos con eso y cómo eso nos guía hacia la acción, entonces estaremos atrapados en el pasado, en simplemente repetir y repetir el pasado. Verás, uno de los poderes del liderazgo y uno de los poderes que puedes traer a los coaches y a los clientes es que puedes comprometerte con algo sin saber cuáles son las acciones que lo van a producir aún, porque hay una habilidad llamada el diseño, la inventiva, la innovación, y podemos desarrollar el músculo para comprometernos con que algo ocurra. ¿Y cómo llamamos a ese compromiso cuando no sabemos cómo vamos a ejecutarlo? Ese compromiso se convierte en un compromiso con el aprendizaje. Tenemos que aprender algo nuevo, tenemos que inventar algo nuevo y así es como producimos resultados nuevos. Entonces, cuando en nuestro caso, dado nuestra pasión en el mundo, dado que nuestra pasión en el mundo es ayudar a que la gente crezca allí, la habilidad de crear un futuro con otros seres humanos, dado esto, apoyamos su compromiso con aprender estas nuevas habilidades para ver el mundo y actuar en el mundo de maneras nuevas para producir los resultados que quieres. Entonces, previamente pregunté acerca de qué resultados quieres y es importante que consideres resultados que quizás sean un resultado que todavía no sabes cómo producir, cómo llegar allá, porque ese es un lugar muy poderoso desde el cual pararte. Y si te comprometes con algo así, eso te va a llevar hacia el camino de aprendizaje. Y vamos a ver cómo tener ese aprendizaje. Algo que también ha sido muy claro en nuestro estudio a lo largo de estos 40 años es que al preguntarnos de dónde provienen los compromisos, asombrosamente, provienen de conversaciones. Yo te pregunto cuáles son tus compromisos, entramos en una conversación al respecto, pero o hay una conversación que tienes al respecto. Y si tú me pides que salga contigo a cenar mañana, eso es una conversación y yo te voy a decir sí y habremos creado un futuro particular o yo te digo no y habremos creado otro futuro eh, en una conversación y así es como siempre pasa. Entonces, tanto, tanto así que nuestro estudio e investigación a lo largo de 4 décadas ha sido o nos ha permitido ver que esto es un principio fundamental general. Todo compromiso y por ende toda acción que le sigue y resultados consecuentes. Y es impresionante darnos cuenta que todo eso lo produjeron conversaciones. Son conversaciones lo que produjo los resultados. Sí, puede haber actividades, pero si no tienes la conversación adecuada, no va a producirse la actividad adecuada. Tenemos que imaginar esos resultados, tenemos que definir esos resultados y luego tenemos que inventar el camino de acción y a veces eso requiere e incluye innovación. Y eso es lo que aprendemos juntos, eso es lo que practicamos juntos en el mundo generativo. Y la historia todavía no termina porque cuando miramos el tipo de compromisos que hacemos como seres humanos, surge una pregunta. ¿Qué tan comprometido o comprometida estás? Podrías estar profundamente comprometida, como que yo asumo total responsabilidad, esto es importante para mí, mi reputación depende de esto, yo voy a asumirlo 100%, o puedes decir, ah, sí, yo voy a hacer lo que hay que hacer,
pero notamos aquí una diferencia en la cualidad del compromiso y de la responsabilidad y de la capacidad de rendir cuentas. Y esto no solamente pasa con los individuos, eso también pasa con los equipos, con los grupos, con las organizaciones, with families, con los with negocios, con las familias, con las comunidades. Los resultados que estamos produciendo provienen de las conversaciones que estamos teniendo, pero provienen de las conversaciones que estamos teniendo y de las conversaciones que no estamos teniendo. También, cuando empezamos a darnos cuenta, a ser conscientes del espacio de la conversación, podemos ver cuáles son las conversaciones que producen resultados y podemos ver cuando están haciendo falta. Podemos ver qué pasa cuando hacemos o tenemos buenas conversaciones o cuando tenemos conversaciones pobres. Este es el fundamento del liderazgo, del coaching y la consultoría. Es inevitable. Esta es la estructura del ADN del liderazgo, el coaching y la consultoría. Y todos hablamos, todos escuchamos y todos podemos hacer la diferencia. Y eso es lo que estudiamos acá. Pero esa no es toda la historia. another aspect that has us understand Hay otro aspecto que nos permite comprender el nivel del compromiso. ¿Qué tanto compromiso necesitamos para confiar en un acuerdo, por ejemplo? Entonces entra otro elemento, que es que lo que hemos encontrado es la puerta de entrada a esta conversación de qué es aquello que nos hace humanos en vez de máquinas. ¿Cuál es el poder de nuestra humanidad, de nuestra cualidad humana para crear el futuro? Porque el hecho de que podemos hacer cosas y tener resultados no significa que estemos haciendo lo correcto o produciendo resultados valiosos o significativos. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Y lo que encontramos es que hay otro aspecto de nuestra humanidad y es que hay algo que nos importa cuidar, es la capacidad del cuidado, que aquello que nos importa cuidar es lo que hace que algo importe. Si algo no te importa, pues no tienes, no es significativo. Entonces, esto no solamente es algo conceptual, porque si convertimos esto en un algoritmo y en una lista de chequeo, eh, sino que esto proviene de la experiencia totalmente corpórea de una persona, incluyendo también su corazón y su alma, y es parte de cada acción, es parte de cada acuerdo. Estoy aquí cuidando algo que me importa cuidar y esto es algo que tiene sentido o no. Y de hecho, les voy a contar cómo esto se manifiesta al darle forma al mundo de la acción y los resultados, pero voy a pedirle a Olga en este momento que me ayude a explicar esta noción del care, porque no puede ser traducido con una sola palabra para el español. Entonces, Olga, por favor. Gracias, Bob. Bueno, en nuestra disciplina, el care, como lo dice Bob, no tiene traducción ni al español ni al inglés y nosotros lo trabajamos en una frase que decimos lo que nos importa cuidar. Y lo que nos importa cuidar no es un espacio mental descriptivo que viene desde el lenguaje, sino que es un espacio somático. Es una sensación somática emocional que habita dentro de nosotros. Entonces, cuando lo pongo aquí, tiene que ver con que aquí es donde está la fuente que nos da la energía para realmente comprometernos. Y cuando nosotros hablamos del compromiso, nos estamos refiriendo a que es esa fuente que nos da la energía, la vitalidad para tomar acción. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros realmente conectamos con nuestro care, podemos entrar en esta conversación íntima con nosotros mismos, de darnos cuenta, ¿qué es eso que realmente me importa cuidar a mí? Porque lo que en nuestra tradición y culturalmente hemos hecho los seres humanos es
cuidar lo que nos han dicho que tenemos que cuidar. Y ahí es cuando el poder de elección que nos da el care es que nos permite tomar una posición en la vida acerca de qué es lo que realmente a mí me importa y por qué me la quiero jugar en la vida. Eso en todos los dominios de acción, no solamente tiene que ver con el dominio de trabajo, sino con la familia, porque tú todo el tiempo te estás jugando la vida. Y el care es el que nos informa. Cuando hablamos de una sensación somática emocional, la conexión que empezamos a tener es que ahí el care nos informa acerca de las elecciones, de las decisiones, es un faro que nos permite tomar acción. Y como hay una conexión con el valor, ahí es cuando empezamos a decir, yo quiero esto de esta forma, si lo miramos en torno a los resultados que ustedes quieren este año, la pregunta sería, ¿qué es eso que yo genuinamente, yo quiero cuidar este año? ¿Qué es eso que si al final de este año sucede, realmente hace que para mí haya valido la pena, tenga sentido, me haya generado valor y satisfacción? Que hayan pasado este 2024, por ejemplo. Entonces, el care se vuelve para nosotros desde el discurso generativo una fuente de información constante que no es mental, sino que es somática emocional. El cuerpo nos informa a nosotros acerca de dónde estamos, para dónde vamos y de si para dónde vamos realmente ahí nos estamos haciendo cargo de cuidar lo que nos importa. Eso, Bob. Beautiful, beautiful. Thank you. Now, just notice, Precioso, así es. Muchas gracias. Ahora simplemente nota cómo, you're in the English channel. sorry, Yeah. perfecto, así es, muy bien. Entonces simplemente nota cómo estás escuchando, cómo recibes esto, cómo lo puedes escuchar quizás desde tu pasado. Algunas personas pueden decir, oh, eso no es práctico, eso, ¿cómo lo aplico al trabajo? Pero ahí es donde empezamos a ver la aparición de lo mecánico, el punto de vista mecánico. Es simplemente se trata de la acción externa y el resultado. Pero para el liderazgo necesitas que la gente se apropie, necesitas el compromiso de la gente para producir alto desempeño, no son simplemente máquinas. Y esto realmente se hace evidente cuando necesitas cambiar, cuando necesitas diseñar algo nuevo. Necesitas traer todo el poder creativo de las personas. Yo aprendí esto más temprano en mi carrera cuando trabajaba en Silicon Valley, donde cuando trabajaba en una compañía que no había logrado producir nada nuevo en 2 años y medio y me asignaron el rol de gerente de programas. Yo nunca había trabajado en este rol antes. Yo me preguntaba, ¿cómo vamos a resolver este problema? Esta es una organización que está constipada, que está bloqueada. ¿Cómo llegamos al éxito en vez de seguir en este fracaso? Y de hecho mucha gente estaba dejando la compañía, yéndose. Y empecé a trabajar desde este punto de vista y esto fue lo que aprendí, que necesitamos traer adentro de la organización, el care, lo que a la gente le importa cuidar y su compromiso, no solamente basarnos en especificaciones técnicas y tener conversaciones honestas. Y cuando hicimos eso, cuando cambiamos las conversaciones a la conversación de qué es aquello que me importa cuidar, qué nos prometemos unos a otros, confiamos en las promesas, cómo lidiamos con los quiebres, cómo gestionamos nuestro estado de ánimo, cuando empezamos a tener las conversaciones humanas, esa organización produjo en 6 meses todos los 36 productos de la compañía a tiempo, con alta calidad, cosa que no estaba logrando antes y ya la gente se mantuvo en la organización. Y esto es un caso real. Esto es entrar al mundo de la acción humana, no solamente de una acción de máquina. Es algo real y es algo que aún el mundo no conoce lo suficiente. Y esto es un valor inmenso porque puedes hacer cosas desde este marco de referencia que no puedes lograr simplemente con la experticia técnica. Entonces, sigamos acá en nuestro recorrido. ¿Qué significa esto en el mundo de los resultados? ¿Qué significa en el mundo de la acción y los resultados? No solamente hemos visto el poder de la iniciación y la definición de la acción, cuando miramos una acción posible, la acción posible ocurre en una conversación. La acción de el pedido y la negociación y el compromiso con la acción
la coordinación para satisfacer una promesa, todo ello ocurre en conversaciones. La evaluación de un resultado también ocurre en conversaciones. Todo ocurre en conversaciones. Por ende, es lo primero que viene. Pero el care siempre está ahí presente. El care, lo que nos importa cuidar. Y el care es la fuente de valor, satisfacción y significado. Sin un care no podemos tener valor, porque si puedes tener un resultado, un gran resultado, pero si no es valioso para ti, si no es a lo que te importa o a tus clientes, no va a tener valor. Entonces tenemos que tener claridad sobre cuál es tu care, qué te importa cuidar. Si queremos tener un resultado, de nuevo, que no te importa, por grande que sea, no va a ser satisfactorio. Entonces te pregunto, ¿en dónde no estás encontrando satisfacción en tu vida y en tu trabajo? Y ahí quizás podemos ver que hace falta un care, identificar lo que te importa cuidar, o hace falta una destreza que necesitas para lo que este marco nos muestra, y es cómo incluir lo que me importa cuidar en las acciones. Bien, ahora, ¿qué es importante para ti? Ahora te estoy pidiendo que pienses en ti mismo, en ti misma. Esta resulta ser una imagen de mi nieto. Es una imagen ya viejita, pero me gusta. Entonces, porque él me importa. He Él es algo que me importa cuidar. Él me detona ese querer, y a partir del querer cuidarlo, yo tomo acciones que me producen valor, satisfacción y significado. No puedes tener significado si no hay un care, si no hay un resultado significativo, va a faltar algo. Entonces, necesitamos para todo ello, para tener valor, satisfacción y significado, necesitamos incluir el care o lo que nos importa cuidar. Y esto no solamente es algo interno de ir a la montaña y meditar. Esta es el fundamento práctico de los negocios en sí mismos. Los negocios existen porque producen valor y satisfacción. Y eso solamente ocurre porque están haciendo promesas y cumpliéndolas, y son promesas que a la gente les importa. Aún así, la mayor parte de las personas son ciegas al care, a que les importa cuidar, y eso es parte de lo que aprendemos acá. Entonces, tenemos tres dimensiones del liderazgo: care about, how we talk about it, de lo que nos importa, de cómo hablamos de ello y de los resultados. Tenemos resultados en el mundo, y las empresas frecuentemente están en esa línea, ¿no? Necesitamos tal resultado, tales números, y esos resultados solamente provienen de lo que llamamos el espacio del nosotros, es decir, de personas que trabajan juntas. work together is a blind spot in our Pero culture. cómo trabajar juntos también es un punto ciego en nuestra cultura. La mayor parte de las compañías son exitosas porque ese éxito está basado en procesos o hábitos que han sido refinados durante un periodo largo de tiempo, pero cuando no tienen claridad acerca de cómo funciona el espacio colectivo, el espacio de nosotros, no son muy buenas para cambiar o para innovar. Y algo que hacemos en el liderazgo generativo como oferta consultiva es que ayudamos a la gente a cambiar, a hacer cambios. Nos hemos convertido en expertos en el ámbito de los equipos y las organizaciones y la estrategia. It is a performance De art. nuevo, no es algo teórico, es un arte performativo. Entonces tiene que ser aprendido por parte de cada individuo. El ser parte de un conjunto de prácticas y estándares colectivo, y el aprendizaje que tenemos en el liderazgo generativo y que todo cliente tiene que hacer. Si quieres nuevos resultados en el mundo, tienes que ver cómo coordinar con otros en el mundo para producirlo. Tienes que ver si tú tienes las destrezas y desarrollarlas. Ahí es donde ocurre el aprendizaje para luego ser más efectivos en trabajar y coordinar con otros para crear resultados en el mundo. The generative learning path Entonces, el camino del aprendizaje generativo incluye estos fundamentos para crear el futuro: ser una acción, ser un actor, un líder, la excelencia en la ejecución, los equipos en las organizaciones, en acción, no en teoría. El liderazgo generativo como habilidades que pueden ser desarrolladas en un proceso de coaching, que pueden ser parte de una oferta de consultoría, también cómo hacemos crecer nuestras promesas y ofertas, y también cómo podemos hacer esto como parte de una buena vida, porque el solamente hacer más y desgastarnos, que con frecuencia ocurre en en las organizaciones, es un punto de vista mecanicista, simplemente hacer cosas para obtener resultados en vez de decir, ok, estamos creciendo, desarrollando y cultivando nuestra capacidad para crear el futuro. Entonces, en este momento,
vamos a hacer un ejercicio dado este trasfondo que he planteado. Le voy a preguntar, ¿qué le importa a usted? ¿Qué es posible para usted en un año? Escriba en este momento una o dos cosas. ¿Qué son una o dos cosas que usted quiere crear en un año? Yo diría crear para usted mismo, para usted misma y para su oferta en el mundo. ¿Qué quisiera usted ver? ¿Qué usted puede hacer para cambiar algún aspecto de su vida y de su oferta en el mundo, lo que usted ofrece al mundo? Y luego, a continuación, eh, le voy a invitar, estas son preguntas muy buenas, dicho sea de paso, entonces los invito y las invito a seguir trabajando con esto después del webinar hoy. Vamos a expandir un poco más el horizonte. No solamente hablemos de un año. Un año tiende a ser muy cerca al momento presente. Entonces, lo que vemos que es posible y con lo cual nos podemos comprometer tiende a ser muy, estar muy dominado por el donde estamos y nuestra historia pasada. Pero, ¿qué pasa si pensamos en 5 años? Entonces, de nuevo, escriba. ¿Qué dos cosas? Una o dos cosas que quiero cambiar para mí en mi vida y algo que yo quiero cambiar en la oferta que yo soy para el mundo como líder en 5 años, ya sea como líder o como coach o como consultor, consultora. Y está bien si no lo tiene claro, porque esta es una destreza, esta es una conversación que amerita ser practicada, amerita práctica. Cuando usted vive en la pregunta, puede empezar a crear un espacio de diseño, pero no solamente para hacer más o hacer las cosas mejor, sino para hacer algo que resuene con eso que le importa a usted cuidar, ese care que produce satisfacción, significado y valor para usted. Ahora le voy a preguntar, le voy a pedir que tome que respire profundo y tome perspectiva. Haga un zoom out, expanda su perspectiva y mire a 10 años en el futuro. Y en esas dos preguntas voy a preguntar tanto para usted, en quién quiere usted ser, en quién se está convirtiendo y también para su oferta en el mundo como líder, coach o consultor o consultora, les voy a pedir que sea audaz y diga, voy a declarar un compromiso para hacer mis sueños realidad. Para hacer mis sueños realidad. No solamente una posibilidad, no solamente algo que sea mejor, sino qué es lo que realmente me importa más profundamente. 10 años nos dan un tiempo ya más largo para tener el aprendizaje, para construir esto. Lo hace más posible, pero no va a ocurrir si no empezamos a inventar o a crear esa visión desde ya. Y al hacerlo, no temas, porque no es un contrato firmado que te va a dejar atrapado o que te va a dejar atrapado en esta historia. No, esta es una visión viva y que respira, que puede ser cultivada, que puede crecer, que puede transformarse. Y si realmente estás dispuesto, dispuesta incluso a hablar de un horizonte mayor, puedes hablar de cuál quieres que sea tu legado, cuál es el regalo que quieres darle al mundo, a tu familia en el mundo que van a seguir acá cuando tú ya te hayas ido. Es una muy buena pregunta para provocar la reflexión de qué es lo que le importa a usted. Empezar a pensar en un legado, qué es lo que le importa cuidar. Y en cada una de estos horizontes hay un llamado a algún tipo de cambio, a algún tipo de aprendizaje. Entonces, en la conversación de hoy les hemos transmitido los elementos fundamentales, el ADN, para crear un futuro y un camino de acción. Por supuesto, nuestro programa de liderazgo generativo consiste en esto, en desarrollar planes y equipos para hacer que esto ocurra. ¿Y cuál es el aprendizaje? No como una obligación o como un problema resolverlo su camino hacia el futuro, sino como algo que usted siente
siente ansias de hacer y de aprender. Yo he sido coautor de un par de libros, pero algo que yo quiero aprender es a escribir mejor. Mis horizontes de 5 y 10 años tienen que ver mucho con la escritura y estoy aprendiendo y estoy emocionado por eso. De hecho, desarrollar mi voz para tener un impacto y tener esta anatomía de la acción que ha sido mi amiga durante 40 años para que esto empiece a estar en un contexto de un juego aún más grande. Entonces, dicho esto, vamos ahora a dar chance a conversar acerca de lo que ustedes han encontrado. Hemos encontrado en esta parte de nuestras prácticas y programas de aprendizaje que tener una conversación sobre estas preguntas es muy valioso. Entonces, vamos a darles una oportunidad de ir a una salita con otras dos personas y tener una conversación muy rápida, muy breve acerca de qué es lo que se está cocinando en mí con esto, porque frecuentemente es inspirador escuchar a otras personas y lo que encontraron, a las posibilidades que se les abrieron. Si no se siente cómodo, cómoda con ir a una salita, se puede quedar acá en la sala principal y aquí también tendremos una breve conversación. Entonces, será simplemente 5 minutos, muy rápidamente, contar qué se está cocinando a mí para aquí para mí, qué se está cocinando aquí para usted y volveremos a recoger la experiencia, a ver cómo nos fue. Entonces, diviértanse. Es una conversación para disfrutar, para especular acerca de sus vidas, su futuro, qué está pasando para ustedes. Ya tenemos la invitación, Gloria, gracias. Y Hey! Welcome back. So, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, dado la hora, voy a pedirle a Olga que hable acerca del camino de aprendizaje que provee el instituto, que ofrece. Y yo me voy a quedar un poco más allá de la hora para cualquier persona que quiera conversar un rato más acerca de preguntas que tengan o descubrimientos que hayan hecho. Entonces, Olga, por favor. Bueno, pues qué rico que hayan estado por acá. Nosotros, como lo anunció Gloria al inicio, estamos en todo nuestro proceso de acompañar a personas inquietas por crear su futuro, por desarrollar sus habilidades y su poder para poder hacer con su vida lo que elija hacer con su vida y crear resultados de valor para sí mismos y para el mundo. Y eso es parte de la filosofía que tenemos nosotros con nuestros programas. Entonces, Gloria les anunciaba que en abril vamos a iniciar nuestro CCG1, que es la sigla de Coaching y Consultoría Generativa en nuestro año 1. Y queremos hacerles una invitación muy especial para un evento que tendremos el 19 de enero, el viernes de la próxima semana, de 8 a 1 hora Colombia, en la que vamos a estar en una experiencia simulada de cómo son nuestras conferencias. Vamos a estar con Bob, con el equipo, y queremos compartir con ustedes, como decimos en Colombia, como una degustación de lo que significa estar en una experiencia de aprendizaje, mirándonos, explorando, conversando, haciéndonos preguntas, que es un poco la forma como nosotros aprendemos acá. Entonces, muy invitados. En redes estamos anunciando este evento, es completamente gratuito. Vamos a tener unos 2 recesos en ese espacio porque sabemos que es una jornada que queremos que sea una inmersión generativa que les permita a ustedes ampliar su mirada acerca de lo que significa estar siendo un observador y un actor generativo, y que puedan también conectar con la posibilidad de ser parte de esta comunidad y de seguir creciendo y yendo a otro nivel, no solo en su liderazgo, en su coaching, en su consultoría, sino también en sus propias vidas. Así que esa era la invitación que quería hacerles. Eh, a través de la inscripción que hicieron van a recibir la información, y también aquí Gloria en el chat les está dejando el link a través del cual se pueden inscribir, y los esperamos cordialmente por aquí el próximo viernes 19 de enero.
eso quería contarles. Así que Bob, si quieres atender acá ya preguntas que tengan nuestros invitados, el espacio lo tenemos abierto para que aprovechen la presencia de Bob. Y si hay alguien que por alguna razón no pueda abrir su micrófono, tranquilo, ponga la pregunta en el chat que Olguita o yo lo podemos leer sin ningún problema. Pedro, qué rico haberte visto de nuevo. Vuelve, por favor, te queremos ver más seguido. Pedro es exalumno de nuestro CCG1, entonces es rico cuando vienen por acá a saludar de vez en cuando. Y un poco también si algo fue revelado para ustedes en esa conversación que tuvieron en el trío en el que estuvieron, si algo quieren compartir, preguntar acerca de cómo se están quedando también con esta invitación y esta mirada que nos ha puesto Bob el día de hoy. Ahora, mientras ustedes estaban conversando, me aparecía a mí la inquietud de cómo en los contextos actuales en los que estamos, de incertidumbre, que al final es la misma de siempre, pero en América Latina estamos como con cosas nuevas que van apareciendo en distintos países, los movimientos políticos, sociales, que van apareciendo, los nuevos fenómenos de violencia que están emergiendo en nuestros vecinos, por ejemplo, Ecuador. Eh, Le decía a Bob que me parecía súper pertinente poder encontrar un lugar de poder para sí poder, que es parte de nuestra filosofía. ¿Cómo hacemos para sí poder más allá de los contextos en los que estamos, que siempre van a estar contextos desafiantes en todo? ¿Sí? Tenemos desafíos culturales, sociales, familiares, económicos, políticos de nuestras organizaciones y sin embargo nuestra práctica generativa es, y aún así, ¿cómo hago para sí poder? ¿Qué es eso a donde necesito ir? ¿Qué es eso que necesito conversar? ¿Qué es eso que necesito articular? Y como decía Bob, ¿cómo se ve ese futuro para poder decir, más allá de lo que esté pasando, que siempre van a pasar cosas? ¿Qué será aquello que hace que sí sea posible construir y generar esos resultados que son de valor para mí, para que valga la pena estar acá? Acá en la vida, aquí en este trabajo, aquí en esta familia, aquí en este paso, que, que dentro de la finitud humana que tenemos, no tenemos más vidas que una, podamos hacer con esta que estamos viviendo lo que realmente tenga sentido para nosotros y para lo que sea de valor para nosotros generar. Entonces esa era una de las reflexiones que me provocó a mí particularmente la conversación con Bob y te la agradezco porque siempre hay mucha turbulencia alrededor, eso es algo natural y cómo podemos lidiar con eso desde un lugar centrado, de poder Bob nos dice mucho, ser más grandes que eso que está pasando en nuestro entorno y poder hacernos dueños de crear un futuro que tenga valor para nosotros. Esa es mi reflexión, Bob, con la que yo me quedo con esta conversación. Te agradezco mucho. Beautiful. Eugen. Gracias. Eh, Eugenia. yo de verdad sí quiero agradecerte vos y a todo el equipo porque comenzando este año ante terminar el CCG1 y las nuevas propuestas que están saliendo, aquí está Glo, que es mi mentora. Hay unas nuevas cosas en mi map en que las tengo como acciones, como promesas a realizar. Y confieso que cuando comenzó la conversación y tú hablabas del futuro, me vino mi historia y mi historia era de miedo, es de miedo, ¿sí? Y cuando empezaste la conversación y comenzaste a desarrollar, me vino cuando en la vida he podido lograr lo que he querido lograr, cuando he estado conectada al care. Y entonces como a los 5 minutos de estar ahí, lo que más me venía era estar conectada al care, estar conectada al care. eh, y me voy con esa conexión y esa energía y esa gratitud y me conmueve como, ay, y ese alivio de decir, por ahí es. Beautiful.
Beautiful. Yeah. Hermoso, sí. No es lo que podríamos llamar sentido común, sino un sentido poderoso. La historia que compartí más temprano acerca de del movimiento que tuve que hacer en esta organización en Silicon Valley para sacarla adelante, eso no ocurrió por mi experticia técnica. Eso no ocurrió porque yo fuera una persona especial. Eso ocurrió porque yo encontré mi care, lo que me importa cuidar en mi vida organizacional, y este era querer que la organización enfoque y destine su energía a crear excelencia en el futuro en vez de crear resignación y culpa y desconfianza y todo lo demás que estaba ocurriendo en la organización. Pero yo no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, tenía el care y estaba dispuesto a asumir el riesgo de cruzar el borde, y tuve que aprender e inventar nuevas conversaciones, y el resultado fue extraordinario, y por eso estoy acá. Aquí es a donde me trajo esto. Para eso se inventó el Instituto de Liderazgo Generativo, para conectar con ese poder creador que tenemos, aun cuando no sabemos cómo hacer las cosas. Y esto parte del care, de lo que me importa cuidar, y del compromiso. Y luego pasas al aprendizaje y al diseño. Y cuando imaginas el futuro que quieres, recuerda que el futuro es una historia. Vive ahora. Empiezas a hacer que ese futuro empieza a ser tu consejero, y ese futuro te empieza a llamar. El futuro te empieza a decir, oye, necesitas cuidar de esto otro. Y esto puede cambiar en el transcurso de la danza, pero demasiadas personas están atrapadas en su pasado o en el temor que proviene de su pasado. Entonces me encanta lo que mencionas, Eugenia, donde esto es parte tan esencial de nosotros, es nuestro derecho de nacimiento como seres humanos, pero nuestra cultura no nos ha enseñado a encontrarlo. Y ahí es donde nosotros operamos, en conectar, en tener nuestro aprendizaje. Yo estaba haciendo esto ya por más de 40 años, y siento que en ese momento estoy aprendiendo más de lo que he aprendido antes, porque siempre seguimos yendo hacia el horizonte, hacia las posibilidades, proviniendo desde el care o conectando, reconectando con tu care y luego volviendo al mundo. Y esto es lo más vivo, pienso. Pienso que cuando estamos más vivos es cuando estamos creando, no cuando estamos contraídos o contraídas. Y esto no solamente es una historia de transformación personal, es una historia de equipos, es una historia de empresas, es una historia de líderes, que una vida saludable, no proviene del retraerse de la acción, sino del transformar lo que es la acción y cómo la hacemos, cómo la implementamos, y esa es la base del aprendizaje, de nuestro aprendizaje generativo, que también sigue evolucionando con el tiempo. Entonces me alegra tanto cada vez que vienen nuestros presentes y pasados estudiantes, así como nuestros prospectos, porque este es el lugar donde todos venimos para crear un nuevo futuro, para encontrar aquello que nos importa cuidar, aclarar cuáles son estos cares y encontrar nuestro coraje para comprometernos con algo y para cambiar nuestra relación con lo desconocido, de el temor y la contracción a la posibilidad y la exploración. Entonces, gracias por lo que compartes, Eugenia. Gloria. No puedo dejar de poner la conexión que hago con lo que pone Olga, Eugenia, y como tú estás cerrando esa conversación, porque hay algo que me pasa, y es que el poder que yo siento que tengo ahora, incluso para sostener conversaciones como la que está trayendo Olga, que son conversaciones grandes, 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 es un poder que a mí no me apareció por hacer una vez un ejercicio como el que tú nos trajiste hoy, sino que es todo un camino que nosotros hacemos en este proceso, que es un poco lo que tú estás diciendo. En el año 1, yo no sentía que fuera capaz de transformar cosas tan grandes, ¿sí? Cuando arranqué mi año 1. Hoy en año 3, claramente estoy conectada con el poder de cambiar cosas, incluso tan grandes como estas que está trayendo Olga. Entonces, creo que también es bonito ver cómo el liderazgo generativo ha venido construyéndose durante 40 años, y el care de cada uno de nosotros ha venido construyéndose desde
no sé, el mío empezó tal vez hace 21 más o menos a cocinarse y hoy tiene una fuerza muchísimo mayor que la que tenía hace 21 años y muchísimo mayor que la que tenía hace 4 años cuando arranqué. Entonces, a veces el miedo del que hablaba Eugenia es porque "Ay, es la primera vez que veo que esto es lo que quiero hacer". Entonces, pero cuando empezamos a dar pasitos y vamos viendo, sí pude hacer esto, y damos otro pasito y digo, sí, ahí vamos construyendo todo este poder, que es el que realmente nos permite transformar el mundo. Entonces, eso para mí es lo que me llevó el día de hoy, como una estrellita, un resaltador en ese punto, que es bien bonito y poderoso. Yeah, beautiful. Yeah, Sí, here's precioso. the learning Eh, for me in this el aprendizaje para mí en estos 40 y tantos años es el siguiente, es que los seres humanos it's not that crean. you don't create and No es que tú you no, create and then finally you create. No, you're no seas creating creador y tienes que aprender a crear y luego si creas, no, tú ya estás creando. Es inevitable. conversation. Creamos nuestras conversaciones, creamos nuestros estados de ánimo, nuestras acciones, pero no nos han enseñado a tomar perspectiva y ver cómo funciona eso y ver que si ya estamos creando es porque ya tenemos ese poder de elegir, este poder de actuar, este poder para hablar y entonces podemos empezar a aprender cómo tomar esa energía y ese, esa capacidad dada por Dios y hacerlo mejor para crear más de lo que queremos en vez de mantenernos en los antiguos patrones que quizás lo que están creando es sufrimiento o resignación, porque eso también es algo que nosotros creamos. Entonces, esto hace parte del viaje generativo. No solamente aprendemos a hacer las cosas mejor, sino que también aprendemos a entrar en el dolor, en el dolor. Aprendemos a caminar hacia el fuego, porque los líderes necesitan hacer eso. El mundo está en llamas. ¿Quién va a entrar ahí? ¿Quién va a cambiar la historia? ¿Quién va a cambiar la reacción? Si nosotros no lo hacemos, si no aprendemos a hacerlo, entonces simplemente somos parte de las víctimas de la dinámica. Entonces, esa es la invitación de hoy. Quiero honrar y la invitación es a que honren su care, lo que les importa cuidar, porque no es solamente algo personal, no solamente se trata de ti. Honra tu care porque es tu regalo de la vida y es un regalo que también debes ofrecer a la vida. Y estamos en una comunidad donde estamos aprendiendo a hacer esto. ¿Alguien más antes de que cerremos hoy? Muy bien. Olga, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá, por haberse hecho parte de esta conversación. Gracias, Bob, siempre por traernos tu mirada renovada, por regalarnos tu sabiduría y toda la experiencia que has venido capitalizando, tus bordes de aprendizaje y tus retos también de aprendizaje para tus próximos 10 años. Así que gracias y gracias a todos por estar y los esperamos el 19. Qué rico, ojalá nos volvamos a encontrar allí para seguir conversando acerca de el discurso generativo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Glo, Sara, Andresito por ayudarnos con la interpretación y hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches.